Continuamos con el Seminario Internacional sobre Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial. Damos inicio al tercer panel del día, Políticas de Acceso a la Justicia y Grupos Vulnerables. Este panel estará moderado por el doctor Héctor Vargas Baca, docente de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, doctor por la Universidad de Granada, España, del programa Paz, Conflicto y Democracia, investigador de la línea de Sociología Jurídica y Reivindicaciones Sociales. En la mesa lo acompañan el doctor Ramiro Vargas Díaz, director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia y del Derecho, abogado de la Universidad Externado de Colombia con una especialización en Seguros y Seguridad Social, candidato a magíster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal y Probatorio. Curso de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España, y en Derechos Humanos en American University Washington College of Law y el Netherlands Institute of Human Rights. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. También lo acompañan el doctor Rafael Bernal Gutiérrez, doctor en Jurisprudencia del Colegio Mayor del Rosario, con cursos de arbitraje en Oxford, Inglaterra y París, Francia. Consultor de AID, BID, PNUD, Banco Mundial en programas de constitución y fortalecimiento de centros de arbitraje y legislación. Profesor de métodos alternos de solución de controversias en Colombia y universidades y cámaras de comercio en los mismos países. Presidente y miembro del Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, árbitro nacional e internacional, autor de varias obras y artículos sobre arbitraje, conciliación y MAX, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. La doctora Vanessa Dorén, chilena, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en procesos de titulación, diplomada en Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Infancia y la Adolescencia en América Latina y el Caribe. Actualmente es investigadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA. Doctor Vargas, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Me ha tocado la hora más difícil de ser moderador porque es la hora de la tarde, así que me voy a poner de pie para poder presentar este panel y presentar a nuestros invitados, a nuestra invitada internacional. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las políticas de acceso a la justicia y los grupos vulnerables, es decir, las dificultades de las dificultades. Y justamente hablamos de políticas públicas porque ¿qué es una política pública sino la principal forma de resolver conflictos? Es decir, vamos a hablar de cómo resolver el conflicto de los conflictos. Y ¿de quiénes vamos a hablar en este caso? De los grupos vulnerables. Y lo que nos dicen los estudios es que las circunstancias de vulnerabilidad hacen muchísimo más difícil. Si ya lo es difícil para los ciudadanos, la población general, lo es mucho más difícil para los ciudadanos en condición de vulnerabilidad. ¿Y qué entendemos por vulnerabilidad? Pues cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de determinados grupos sociales que tienen unas mayores dificultades para poder acceder a los servicios y que por sus propias circunstancias necesitan de una atención especial tanto por parte del Estado como de la propia comunidad. Así vemos grupos vulnerables, especialmente en nuestra sociedad, en los afectados por la violencia principalmente, en algunas comunidades étnicas, en los niños, niñas y adolescentes, especialmente dentro de estos grupos, los trabajadores, los niños, niñas y adolescentes trabajadores, los infractores penales y los reclutados por la violencia. Los analfabetas, no solamente los analfabetas del analfabetismo como lo conocemos en general, del concepto de analfabetismo, sino también los analfabetas jurídicos y aquellos que sufren necesidades jurídicas no reconocidas, como lo mencionaba esta mañana Sebastián Lalinde.
Los habitantes que viven en frontera también son un grupo vulnerable teniendo en cuenta el contexto nuestro. La población rural, de quien no tenemos cifras ni estadísticas, desafortunadamente, porque nuestras formas de investigación y nuestras formas de medición de los problemas de justicia se han delimitado o se han ceñido exclusivamente a las poblaciones urbanas de donde tenemos noticias, de donde se pueden hacer encuestas, pero de la población rural no tenemos estudios ni datos estadísticos adecuados. Y justamente en el contexto nuestro, la población rural es la población que sufre el conflicto armado, por ejemplo. La población discapacitada, de ella vamos a tener oportunidad de escuchar precisamente al doctor Ramiro Vargas hacer una presentación. La población LGBTI, especialmente vulnerada en algunos de sus derechos. La población en extrema pobreza y en algunas circunstancias las mujeres. Eso un poco para definir el tema de grupos vulnerables. Las reglas de este panel pues son exactamente las mismas que las reglas que hemos tenido en la mañana. Vamos a asignar un poco más de tiempo a la doctora Vanessa Dorem, investigadora del Centro de Estudio de Justicia para las Américas, porque nos trae pues una investigación muy interesante. Seguidamente vamos a escuchar al doctor Rafael Bernal, escuchar sus apreciaciones, y finalmente al doctor Ramiro Vargas, funcionario del Ministerio de Justicia, quien nos dará algunas informaciones sobre comisarías de familia y sobre discapacidad. Estas son las reglas. Yo quiero agradecer a la organización por haberme invitado como moderador de este panel, y me caracterizo por ser muy estricto con el tiempo, porque a las 4 en punto de la tarde vamos a terminar este panel para que ustedes lo puedan disfrutar y podamos disfrutar de los paneles siguientes. Tiene la palabra la doctora Vanessa. Sí. Bueno, mientras esperamos, acá tenemos la estructura general de la ponencia, ya iremos avanzando en ella. Comienzo mi exposición con las palabras de don Sergio García Ramírez, quien fuera juez de la Corte Interamericana y presidente de ella entre los años 2004 y 2007. En América Latina, hablar de desigualdad y vulnerabilidad no es referirse a situaciones excepcionales, sino a hombres y hechos de la vida común y cotidiana, la más flagrante e inmediata. Este es el territorio que habita la mayoría de la población de nuestros países, y quedan sujetos a examen los problemas que afronta una extensa legión de desvalidos, reclamantes de diversos satisfactores, entre estos justicia. Con esto quiero decir que en América Latina las situaciones de exclusión, vulnerabilidad y desigualdad no son una excepción. Diversas expresiones de la vulnerabilidad social afectan a grandes sectores de la población de nuestro continente. En este marco, la efectividad del acceso a justicia, o más reciente, de acceso a justicia, aparece como un objetivo fundamental para los gobiernos y para los operadores de los sistemas de justicia que pretendan materializar las aspiraciones éticas de justicia social y hacer realidad los postulados de un Estado de Derecho. Mal que no por este motivo se ha conceptualizado el acceso a la justicia como el derecho al derecho. Desde el PNUD y otros organismos del sistema del derecho internacional de los derechos humanos, se ha afirmado que el acceso a la justicia, además de ser un fin, es un medio para acabar con la exclusión. Siendo un fin en sí mismo, se percibe a su vez como un medio o instrumento para la transformación de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la subordinación de grupos. De tal manera que si los gobiernos y los operadores de justicia logran enfocarse en este tema del acceso, el propio sistema de justicia se puede convertir en un motor de cohesión social. Y en caso contrario, este sistema podría llegar a actuar como un mecanismo perpetuador de las desigualdades. Esto como manera de introducir la relevancia del tema. Bueno, el acceso a la justicia ha sido comprendido en el sistema interamericano a la vez como una norma imperativa de derecho internacional que obliga a los estados a realizar acciones positivas y de no intervención, así como un derecho para las personas que está consagrado de manera primordial, pero no única, en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Pero bien sabemos que no basta con la mera declaración de los derechos para verlos realizados, de ahí la relevancia de crear políticas públicas
que logren hacerlo realidad. Desde CEJA, organismo del sistema interamericano creado con el objeto de apoyar los procesos de reformas a la justicia de la región, estamos preocupados de que el diseño de las políticas públicas dedicadas al acceso a la justicia sea realizado de una perspectiva integral para que logre resultados efectivos. Pero sabemos que no todas las personas se encuentran en igualdad de condiciones y que las medidas adoptadas por los estados deben hacerse cargo de los que han sido llamadas las condiciones de desigualdad real que tienen las personas y que se manifiestan en distintos ámbitos de su vida, entre ellas en su acceso a la justicia. De ahí, esto se ha llamado la necesidad de un enfoque diferencial en el acceso. Luego, en relación, nosotros partimos de un diagnóstico, y es que las reglas de Brasilia han sido un instrumento, un aporte innegable en la comprensión de la situación de los grupos que están afectados por alguna situación de vulnerabilidad en el acceso a la justicia, y han suscitado un amplio apoyo y una amplia aprobación en los estados. En ellas se entrega un concepto más bien abierto de vulnerabilidad, ejemplificando con las situaciones de vulnerabilidad más frecuentes o las que han sido identificadas con mayor claridad en este estado de avance en la materia. Luego se declaran las finalidades de este instrumento, que son, por una parte, contribuir a la reflexión sobre los problemas de acceso a la justicia a las personas, estableciendo principios de actuación en la materia y realizando ejemplificaciones de acciones que deben adoptar los estados para mejorar el acceso a la justicia de estos grupos. Pero consideramos en nuestro diagnóstico que estas reglas de Brasilia tienen límites. En primer lugar, son en general más bien principios de actuación y no pretenden ser otra cosa, pero solo serían un catálogo no acabado de acciones a llevar al respecto por los estados. Y luego, como cuentan con un contenido general, no logran desarrollar todas las situaciones de vulnerabilidad en profundidad. Luego, cabe destacar que en versiones posteriores de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que fue la instancia de la cual emanaron estas reglas de Brasilia, se han elaborado protocolos que pretenden bajar de alguna manera estos principios generales a acciones concretas a adoptar por los sistemas de justicia. Nuevamente, nos encontramos en estos instrumentos con ciertos límites. En primer lugar, estos instrumentos han sido dedicados a algunos grupos de protección en específico. Acá tenemos en la presentación los dos protocolos emanados de la Cumbre Judicial Iberoamericana de Santiago de Chile del año 2014, que se han enfocado en el acceso a la justicia para personas con discapacidad, migrantes, niños, niñas y adolescentes, comunidades y pueblos indígenas y, en el caso de las mujeres, para situaciones de violencia de género. Sin embargo, no resultan aplicables a otras categorías de vulnerabilidad que puedan emanar. Y el problema con estos protocolos, o más bien su restricción, es que están más bien enfocados a realizar recomendaciones respecto de la actuación judicial. Esto es, están enfocados en la labor de los juzgadores y de los operadores de los sistemas de justicia, comprendidos de una forma más bien tradicional. Esto es el recurso a los sistemas judiciales. Entonces, la propuesta de CEJA es pensar en directrices que puedan servir para el diseño de políticas públicas desde una perspectiva integral, que no solo vayan enfocadas a la actuación de los juzgadores y de los operadores del sistema de justicia en un sentido más formal, sino ampliar la mirada. De ahí que en CEJA estamos proponiendo ciertas directrices para este diseño de políticas públicas, partiendo desde un concepto amplio, tanto de acceso a la justicia como de vulnerabilidad, que implica un concepto integral de acceso a la justicia. Desde una perspectiva amplia, se concibe que la justicia no está radicada solamente en los tribunales y en la provisión de salidas estrictamente jurisdiccionales, sino que se deben comprender acciones tanto previas al surgimiento de conflictos o necesidades jurídicas, como
cuestiones posteriores al surgimiento de estos conflictos. Esto implica acciones de alfabetización e información de derechos de manera previa, el conocimiento de los servicios estatales que pretenden dar respuesta a las necesidades jurídicas y luego, una vez que surge el conflicto, cómo los sistemas identifican las necesidades jurídicas, cuáles son las vías de solución que se ofrecen, esperando que sean de contenido diverso, de diverso tipo, y cómo se le presta a la persona asistencia durante estos procesos. Y la asistencia va a ser comprendida desde una perspectiva amplia, no solo como la provisión de servicios de asistencia jurídica o representación judicial, sino servicios o prestaciones más amplias. Y luego, desde esta perspectiva integral que se propone, también es relevante partir de un concepto de vulnerabilidad que sea muy amplio. Esto significa considerar las diversas aristas de una misma situación de vulnerabilidad. En un primer momento, será necesario comprender qué es esta condición de vulnerabilidad, cuáles son sus diversas aristas o expresiones y su relación o interacción con otras situaciones de vulnerabilidad. Bien sabemos que las situaciones de vulnerabilidad se potencian entre sí, hay un efecto sinérgico entre ellas, y bien pueden ser potenciadas en un sentido negativo, profundizando las situaciones de exclusión, o pueden ser atacadas o abordadas de una manera en que se vayan mitigando los efectos negativos de distintos tipos de vulnerabilidad. Y bueno, dentro de este estudio de la vulnerabilidad habrá que concentrar la mirada específicamente en aquellas aristas de la situación de vulnerabilidad en un sentido amplio que inciden directamente en el acceso a la justicia. De ahí llegamos a la propuesta de Ceja, que les vengo a presentar en esta ocasión, que es una matriz o modelo de análisis o diseño de políticas públicas para acceso a la justicia de los grupos vulnerables desde esta perspectiva integral. En resumen, esta matriz distingue 4 etapas o momentos que cualquier política pública o servicio estatal dedicado al acceso a justicia debe considerar para planificar acciones al respecto. Luego, dentro de cada etapa, se consideran aspectos clave para abordar el acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad en esta perspectiva integral. Y luego, cada uno de estos aspectos claves se desarrollan o desagregan en variables. Esta matriz ha sido diseñada en términos suficientemente amplios para ser aplicada en el diseño o evaluación de distintos tipos de servicios, ya sea mecanismos de acceso a la justicia más formales, quiero decir con ello salidas jurisdiccionales, o sistemas menos formales. Y también salidas de distinto tipo, ya sean provistas por sistemas judiciales, por organismos administrativos o algunas salidas comunitarias. Y luego también ha sido diseñada en términos amplios para poder ser aplicada con algunas adecuaciones a distintos grupos vulnerables. Para ir bajando lo que significa esta matriz, ya que solo les he dado una idea general, vamos a aplicar esta matriz al ejemplo de la pobreza o situación de vulnerabilidad económica. Luego, consideramos desde Ceja que era útil partir con el ejemplo de la vulnerabilidad económica por 2 motivos. En primer lugar, porque la situación de vulnerabilidad económica es una de las condiciones más extendidas en la región. Así lo han reconocido los organismos de seguimiento de las reglas de Brasilia, entre otros organismos internacionales. Luego, consideramos que era una oportunidad para probar esta matriz en términos más amplios porque tenemos el diagnóstico de que las reglas de Brasilia realizan un tratamiento relativamente superficial de la situación puntual de vulnerabilidad económica. Ahora pasaremos a explicar por qué llegamos a esta conclusión respecto de esta situación de vulnerabilidad. Bueno, comienzo. Tal como he dicho, es necesario para diseñar una política pública integral partir de un diagnóstico amplio de la situación de vulnerabilidad y sus diversas aristas. De ahí que al abordar la pobreza o vulnerabilidad económica será necesario adoptar un concepto que la conciba como algo más que la mera falta de recursos. De ahí recordamos el enfoque de capacidades del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que señala que
la pobreza puede identificarse de forma razonable como la privación de capacidades básicas, entendidas estas como las libertades fundamentales de que disfruta una persona para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar, y no meramente como la mera falta de recursos, que es el criterio habitual con que se ha identificado la pobreza. De tal manera que la privación del desarrollo de capacidades influye directamente e indirectamente también en la libertad de las personas. En otras palabras, como lo ha señalado la Fundación para la Superación de la Pobreza en Chile, con su enfoque de umbrales sociales, influye en la restricción de sus posibilidades de ser y hacer, que se traduce en sensaciones de impotencia o falta de libertad para las personas. Ya no es una mera cuestión cuantitativa, sino que va a influir directamente en la capacidad de decisión y en última instancia en la libertad de las personas. A partir de este enfoque, otros desarrollos intentan ampliar la mirada respecto de la pobreza y el bienestar social. Uno de estos enfoques es el enfoque de la vulnerabilidad social, que ha sido impulsado por diversos investigadores de la CEPAL a partir del año 2000 y los años posteriores. Entre sus investigadores más dedicados a este tema tenemos a Filgueira y Kastman, que han intentado escapar de esta dicotomía de pobre-no pobre, instalando un concepto de configuraciones vulnerables. Esto es, grupos o personas que son susceptibles de movilidad social descendente o poco proclives a mejorar su condición. Por ejemplo, ahí no tendremos solo los que están bajo un sueldo mínimo, sino podemos comprender dentro de la vulnerabilidad económica a personas como, por ejemplo, las jefas de hogar, los trabajadores con una calificación obsoleta, jóvenes que no estudian o trabajan, entre otras situaciones. Desde cualquiera de estos enfoques, y tal como lo apunta la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, el acceso a la justicia constituye un importante factor de conversión de los recursos económicos, sociales y culturales de estos grupos de población en capacidades para decidir y actuar. Luego volvemos a las reglas de Brasilia. Hemos considerado que las reglas de Brasilia realizan un diagnóstico, o más bien perciben de manera correcta la incidencia de la pobreza, como lo conceptualizan ellos, en las diversas esferas de la vida de la persona. Así, en la regla 15 señalan que la pobreza es una causa de exclusión social que influye en los planos social y cultural, además del económico, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia. Luego, relaciona la pobreza con otras categorías de vulnerabilidad. En este sentido, sería un diagnóstico correcto realizado por las reglas. Luego, al desagregar las acciones que proponen a los estados para abordar esta situación puntual, se refieren a acciones de cultura o alfabetización jurídica, tanto sobre los derechos de las personas y de las cuestiones que pueden reclamar en los organismos públicos, como de los mecanismos disponibles. Luego se refieren a la participación activa de los funcionarios y operadores del sistema de justicia en esta labor, especialmente en zonas vulnerables. Seguidamente, las reglas de Brasilia se concentran en recomendar acciones de asistencia jurídica para la solución por vía judicial de sus conflictos. Eso es, en estos dos aspectos en particular se concentran el tratamiento de las reglas de Brasilia respecto de la vulnerabilidad económica. El problema de este tratamiento en las reglas de Brasilia es que se concentran en algunos aspectos o aristas de la situación de pobreza y de los posibles conflictos jurídicos que puedan tener estas personas. Así, solo abordan aspectos previos al surgimiento de las necesidades o conflictos jurídicos al recomendar en general acciones de alfabetización jurídica y en aspectos posteriores unidos a la salida judicial. De ahí a que recomienden solo la provisión de asistencia jurídica gratuita para salidas judiciales. Y por otra parte, se omite la conceptualización de la pobreza. El punto problemático en esta consideración es que eso no impide que los estados partan de una concepción más restrictiva de la vulnerabilidad económica y no logren cubrir las aristas que estarían comprendidas por el enfoque de capacidades y el de la vulnerabilidad social de la CEPAL, que ya les he expuesto. Bueno, ¿qué ha dicho la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia al respecto?
esta comisión ha identificado que, a pesar de que los estados de la cumbre declaran que la definición de vulnerabilidad prevista en su país se encuentra asociada de manera primaria a la falta de recursos económicos, o sea, a la situación de pobreza, al revisar las poblaciones identificadas por la Administración de Justicia de estos estados como población en condición de vulnerabilidad, existe un menor reconocimiento normativo de las personas consideradas en condición de pobreza. Así, a pesar de ser el tipo más extendido de vulnerabilidad en la región y la primera de las condiciones de vulnerabilidad que llamó la atención a los estados, al revisar las acciones específicas informadas por los estados para atacar esta situación y en comparación con otras vulnerabilidades, la pobreza no suscita la misma preocupación. Esto consideramos que ha tenido un efecto en el menor volumen y diversidad de acciones y políticas adoptadas por los estados para hacer frente a la situación de vulnerabilidad económica. Luego, les presento una visión global de la matriz de la que les hablé en un momento previo, donde se distinguen, podrán ver ahí, entre la primera fase, que son las etapas, la distinción de etapas. Ahí vamos a distinguir entre etapas previas al surgimiento de las necesidades o conflictos jurídicos, una etapa que se considera cuando ya ha surgido la necesidad y previo a que la persona acceda a un servicio estatal para la búsqueda de una solución. La tercera etapa aborda el momento en que la persona ya ha accedido al servicio público y de manera previa a la solución. Y una cuarta etapa que se concentra en las acciones posteriores al otorgamiento de esta solución. Vamos a irlas desagregando ahora para que puedan tener una visión más concreta de esta matriz. A lo largo de esta revisión, a la vez, iremos resaltando algunas experiencias que emanan de un análisis exploratorio que hicimos en algunos países del sistema interamericano de acciones para abordar esta situación de vulnerabilidad, y hemos destacado las que nos parecen más interesantes, aunque no tenemos la intención de agotar las acciones. En la primera etapa, el aspecto clave que identificamos son las acciones de cultura o alfabetización. Así, las variables que vamos a medir son si estos servicios se han dedicado a concentrar acciones de información jurídica de derechos a la comunidad y si abordan de manera correcta la proximidad a zonas vulnerables. Voy a saltar eso. Así, por ejemplo, tenemos las experiencias de oficinas descentralizadas que se ubican de manera permanente en barrios vulnerables y la experiencia de unidades móviles de provisión de servicios de justicia. Tenemos la experiencia de los centros de acceso a justicia en Argentina, que las destacamos porque han ubicado oficinas en parroquias o centros comunitarios y han establecido en algunos casos horarios de atención más amplios. Así vemos la ubicación acá en un centro comunitario y vemos un horario de atención que va desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Eso no suele ser tan frecuente en los servicios de justicia que proveen la atención en horario de oficina, entre las 8 y las 12, las 8 y las 4 de la tarde, por ejemplo, que suele coincidir con los horarios de trabajo de las personas. Luego tenemos la experiencia en diversos estados de los juzgados de paz móviles, que se enfocan en realizar acciones de información, abordan de manera correcta la proximidad y tienen horarios de atención más amplios. Y significan la prestación de un servicio de acceso a justicia que se ocupa de abordar las barreras no estrictamente económicas que pueden tener las personas, como es los costos económicos que le puede significar el traslado a estas personas o si el tema de los horarios, si coincide con sus horarios laborales. Bueno, ahí tenemos diversas experiencias de juzgados móviles en distintos estados. En la segunda etapa consideramos como aspecto clave la accesibilidad al servicio. Ahí será relevante considerar si es que los servicios realizan una focalización en ciertos beneficiarios o proveen los servicios de manera amplia. Luego, si proveen estos servicios de manera gratuita o tienen otros criterios de acceso. Y luego, cómo están evaluando la situación de vulnerabilidad.
y lo que les reseñaba respecto de los juzgados de paz móviles, si se consideran otras barreras para acceder, ya sean geográficas, horarias, etc. Destacamos en este ámbito, en este aspecto clave, la experiencia de los sistemas nacionales de mediación en Chile y la Corporación de Asistencia Judicial, que realizan lo que hemos definido como un sistema complejo de calificación socioeconómica. En una primera fase se proveen estos servicios de manera gratuita a las personas que están bajo cierto nivel de ingresos, que sería un criterio tradicional para evaluar este tipo de vulnerabilidad, pero a la vez han agregado otros criterios que sujetan a ponderación el acceso de personas que están por sobre este nivel de ingresos y que intentan abordar otras aristas de la misma vulnerabilidad, y también se han considerado causales inmediatas de ingreso. Y esto tiene que ver con la consideración de la interacción de la vulnerabilidad económica con otras causales de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Mediación tenemos que se proveerá el servicio de mediación en forma gratuita a aquellos sujetos que pertenezcan a algún plan de salud del sistema público, que no solo se restringe a quienes reciben el sueldo mínimo, sino a quienes son considerados vulnerables. También tenemos como un dato relevante acá que se considera el nivel de endeudamiento. Por ejemplo, si se presenta un 25% de endeudamiento en relación con sus remuneraciones líquidas, se le proveerá este servicio de manera gratuita. A la vez tenemos causales directas de provisión del servicio de forma gratuita, como la pertenencia a una etnia indígena, una condición de discapacidad, entre otras. Voy a ir avanzando rápido porque se nos acaba el tiempo. Luego tenemos el tercer momento en que nos preocupará la calidad del diagnóstico que realiza el servicio para, de manera de descartar necesidades jurídicas ficticias, y ahí tomarán relevancia los sistemas de derivación a programas sociales o a otros mecanismos de solución de conflictos jurídicos. También, si se proveen una salida única o se ofrecen otros mecanismos alternativos de solución. Me voy a concentrar acá, porque me parece relevante, para ir cerrando, porque no está atrapando el tiempo, concentrarme en la experiencia de los centros de acceso a justicia de Argentina, que tienen un sistema de derivación muy interesante. No solo se realiza un diagnóstico de la necesidad jurídica, sino que en la evaluación está contemplado la participación tanto de un abogado como de un profesional psicólogo, un asistente social, y a la vez en esta misma oficina de justicia están contemplados otros servicios administrativos. Por ejemplo, las personas pueden realizar eliminación de antecedentes penales, pueden realizar trámites del registro civil, acceder a subsidios estatales, acceder a información del seguro de cesantía, entre otras prestaciones sociales. Bueno, vamos a tener que avanzar más. En la última etapa me gustaría detenerme un momento en que consideramos necesario que los servicios de justicia se concentren en la calidad de la solución o servicio que se está prestando y en el aseguramiento del cumplimiento de la solución. Lo repito porque ha sido un tema primordial que ha sido abordado en los paneles anteriores. Solo a modo de cierre, como los resultados de esta revisión exploratoria arrojan que la mayor cantidad de servicios que atienden necesidades jurídicas de personas en situación de vulnerabilidad económica se concentran primordialmente en la asistencia jurídica o representación judicial gratuita en casos judicializables. Y la práctica más extendida en la región es la exhibición de costas o tasas judiciales Y esto, ¿por qué me detengo acá? Es porque estas son las prácticas más tradicionales que responden a una visión restringida del acceso a la justicia y, aunque muy necesarias, constituyen un umbral mínimo. Por ello, las experiencias que traté de resumirles en estos breves minutos los invitan a una innovación en las posibles acciones para abordar las situaciones de vulnerabilidad. Bueno, y para cerrar, esta matriz es un instrumento perfectible, tendrá que ser revisado estos aspectos clave o las variables en que se desarrolla la matriz según las necesidades locales o según los estudios de necesidades jurídicas de la región, pero
se les invita, es una invitación a pensar, a abstraerse un momento, pensar en el momento de diseño y de reformulación de objetivos de esta política pública con esta mirada, doble mirada integral, tanto del acceso a la justicia como de la situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias a Vanessa por este diagnóstico y esta mirada latinoamericana sobre el tema de acceso a la justicia de los grupos vulnerables, y además por ayudarnos a recordar lo que fueron los acuerdos de Brasilia, ¿no? Que son también para nosotros fuente de política pública. Quiero, sin más preámbulo, dar la palabra al doctor Rafael Bernal para que nos hable sobre estos temas. El doctor Rafael Bernal, además de la presentación que se le ha hecho, es una de las personas que ha permitido desde el punto de vista jurídico, o a partir de sus opiniones y de la literatura que ha escrito en el tema de resolución de conflictos, la participación de los particulares en la resolución de conflictos y justamente en el desarrollo de la conciliación en equidad. Tiene la palabra, doctor Bernal. Sí. Bueno, muchas gracias, Héctor. Me pareció particularmente interesante escuchar la anterior presentación, en la medida en que la Cámara, en asocio con De Justicia, que aquí está Rodrigo y está el doctor Lalinde, pues hicimos una exploración de necesidades jurídicas insatisfechas en el país a partir del criterio de vulnerabilidad, dentro de los cuales pues la pobreza y algunos de los elementos que se han planteado. Total que no voy a transitar por ese camino. Lo que hemos planteado con Héctor es un poco cuál es el papel y la función dentro de este contexto del sector privado. ¿Qué hace el sector privado aquí metido en un tema que para muchos piensan que no nos corresponde, sino que le corresponde al Estado abordar? Y a nosotros nos parece, desde la perspectiva de la Cámara, que nada más equivocado. El tema de la justicia es un tema de todos, es un tema de una gran complejidad que sin el concurso de lo público y de lo privado resulta bastante complejo de sacar adelante. Y dentro de ese contexto, la Cámara de Comercio y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, hace ya alrededor de 15 años, llegó a la conclusión, y la Junta Directiva de la Cámara, que dentro del mundo moderno el empresario no solo puede estar interesado en el buen resultado de su negocio sin importarle para nada absolutamente otros criterios, sino que por el contrario, para un empresario del mundo de hoy, el entorno es fundamental. ¿Por qué resulta fundamental? Porque es clarísimo, y lo vemos en el día a día, y en un país como este es evidente, que en la medida en que logremos construir un mejor entorno, unas mejores relaciones en el entorno y también al interior de la empresa, probablemente lo que vamos a obtener al final, porque hay un mejor grado de satisfacción de todos los componentes de esos estamentos, es mayor riqueza, riqueza que se redistribuye en todos los que componen cada uno de esos espacios. Y por esa razón nos pareció que no le podía ser indiferente a una Cámara de Comercio en donde están aglutinados los empresarios y a un centro de arbitraje de una Cámara de Comercio que tiene como misión construir espacios y herramientas para solución de controversias, pues que todos estos temas le podían hacer ser ajenos. Y así construimos algo que afuera lo ven como un animal raro. Un centro de arbitraje en el mundo es un centro de arbitraje. De pronto le cuelgan mediación o le cuelgan conciliación, pero hasta ahí llegan, ¿sí? Pero un centro como el que aquí tenemos no existe. Un centro que hace transversalidad entre ser una fuente de soluciones para solventar controversias del sector empresarial, pero un centro que al mismo tiempo tiene una operación social y comunitaria y escolar de las dimensiones del que tiene el centro de la Cámara de Bogotá, que hoy en día, de hecho, es mucho más grande la parte social que la parte empresarial misma por la que nos conocen.
Y ahí como que entra un principio de articulación entre lo público y lo privado, y es lo que hemos estado intentando, porque como lo mencionaba en la mañana de hoy, eso es una acción que no es aislada sino concertada, es una acción que va de la mano y acompañando al Estado, dando soporte, dando participación y ayudando a atacar esta necesidad, este problema que tenemos como país. Dentro de ese contexto, y solo me voy a referir entonces a esta parte y no a la parte empresarial que no tiene contexto dentro de esta presentación, a por qué construir la parte social, cómo la articulamos, cómo funciona y para dónde va. Originalmente diseñamos 2 espacios para esto, hoy son 3 espacios los que tenemos dedicados a esto, en donde de alguna manera pensamos en el hoy, en el mediano plazo y en el largo plazo. Sobre esa base diseñamos la figura y la política dentro de este contexto de la operación del centro. Y tomamos campos específicos, pensando en el mañana, para arrancar un poco al revés, pues nos dimos a la tarea de suponer que era necesario